Bienvenidos queridos estudiantes, soy el docente Paolo Astorga y el tema de hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de un libro trascendental para la literatura universal denominado La Divina Comedia del poeta Dante Alighieri. Vamos entonces a la clase. Bien, en primer lugar, la literatura de la Edad Media comprende aquella literatura escrita en Europa desde el siglo V, la caída del Imperio Romano por los pueblos bárbaros hasta el final del siglo XV. La literatura de la Edad Media va a empezar a darse con la caída del Imperio Romano por parte de los pueblos bárbaros, y de esta manera pues Roma, que era un imperio, se va a fragmentar en pequeños estados-naciones, pequeños reinos, y se va a dar pues la Edad Media, en donde va a primar algunos elementos. El primer elemento es que van a haber diferentes reinos, monarquías, y obviamente la forma en la que la sociedad se va a manejar es a través de el sistema feudal, en donde el señor feudal o un rey protege un reino y el siervo es aquel que sustenta la economía. Bien, dentro del contexto histórico tenemos pues como decía, el estado feudal, la monarquía. La iglesia va a monopolizar el conocimiento y además también va a sustentar políticamente a la monarquía. Se va a desarrollar una literatura caballeresca y religiosa. Ya van a saber por qué. Caballeresca, la idea de caballero, ¿no? Por ejemplo, teníamos el Cantar de Mio Cid, que es la historia de el Cid que intenta regresar su honor debido a una falsa acusación que le hizo el rey Alfonso a el Cid, ¿no es cierto? Y obviamente el tema es el honor, la valentía, ¿no? Y ¿quién es el Cid? Es un caballero. En el caso de nuestra clase de hoy vamos a hablar más sobre lo religioso, obviamente no lo religioso desde la perspectiva solamente de la iglesia, sino de lo religioso desde la perspectiva de la culpa, del pecado, del cielo y del infierno, ¿no? Dante Alighieri construye una obra magistral que se llama La Divina Comedia, y esta obviamente trata sobre la consecuencia del pecado y la estructura del infierno, del purgatorio y del paraíso. Continuamos con la clase. Las principales características de la literatura de la Edad Media es: la literatura fue el reflejo de la sociedad medieval y de su mentalidad. Recuerden que estamos en la Edad Media. Algunos dicen que es la edad oscura, en donde el conocimiento no era pues masivo como hoy, sino que lo tenían ciertos grupos. Ya lo dije, la Iglesia Católica, por ejemplo, que fue una de las primeras en construir universidades, por ejemplo, y las universidades enseñaban teología. O sea, todo estaba signado por una doctrina, la doctrina católica. Y obviamente aquí está, ¿no?, la idea del más allá, que era muy importante en la Edad Media. Recuerden que a diferencia de nuestra edad contemporánea, en donde entre comillas vivimos más, en la Edad Media pues por diferentes factores como alimentación, la idea de salud y todo lo demás, la gente moría joven. Por ende la idea del más allá era muy importante. Si se dan cuenta, desde la perspectiva de la religión judeocristiana, la religión católica, el más allá es importantísimo, porque el más allá es una promesa. ¿Una promesa de qué? De salvación, de felicidad plena, ¿no? La idea del paraíso, ¿no? La idea del pecado también es importante, porque obviamente quien ha pecado no puede llegar al cielo, no puede encontrarse con Dios. Entonces por eso también es un elemento importante, y Dante Alighieri toma al pecado como algo muy importante, como la base de su literatura, ya lo van a ver. La cosmovisión medieval, es decir, cómo ellos creían que estaba sustentado el mundo y el universo. Obviamente desde una perspectiva teocéntrica. ¿Qué significa teocéntrica? Que todo giraba en torno a Dios, obviamente al Dios judeo-cristiano, ¿no? Yahvé, Jehová, en fin. Por otro lado, la literatura tiene como finalidad lo didáctico y lo moralizante. Lo didáctico quiere decir una forma de enseñanza, ¿no?, de una ética, de una moral, cómo debes vivir. Y por otro lado, lo moralizante está relacionado con la idea del bien y del mal. Además va a predominar el verso, la poesía, como forma expresiva. Por ejemplo, en la Divina Comedia es un poema que está dividido en cantos de Dante Alighieri. Principalmente fue escrito en verso,
pero las traducciones al español usualmente lo traducen en prosa. Vamos a hablar del prerrenacimiento. Es una época anterior al Renacimiento, que vamos a verlo ya con William Shakespeare, pero el prerrenacimiento es una etapa puente entre dos formas de pensamiento. El pensamiento religioso, es decir, la idea de Dios, y el pensamiento humanista, es decir, la idea del hombre. Esto se va a fusionar ya y se va a cuajar, se va a volver mucho más potente, más fuerte, más definido en el Renacimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos una pintura, una imagen que hace referencia a esto, ¿no? La idea de Dios, aquí está, y la idea del hombre. La idea teocentrista, teológica de Dios, y la idea humanista, ¿no? Entonces, esto ya se va a ver en el Renacimiento. Pero en el Prerrenacimiento todavía las ideas están un poco separadas, no están muy definidas. Bien, otro elemento importantísimo dentro de la literatura del Prerrenacimiento y básicamente en la literatura de Dante Alighieri es el uso de la alegoría, de los símbolos, es decir, de utilizar personajes y otro tipo de elementos que tienen un significado importante dentro de la obra y que significan, por ejemplo, un tipo de pecado o un tipo de elemento significativo. Y además se pasa de la visión del teos, de Dios todopoderoso y el único que tiene todo el poder, a la visión del antropos, del hombre. El hombre es el que sufre la creación, como diría Vallejo. Bien, ahora vamos a hablar de Dante Alighieri. Aquí lo tenemos al gran poeta italiano, al gran poeta florentino, Dante Alighieri. Dante Alighieri nació en Florencia entre el 15 de mayo y el 15 de junio del año de 1265. Fue un gran poeta italiano, creador de la visión del infierno que conocemos. Sí, la visión que conocemos del infierno como un lugar terrible es la visión de Dante Alighieri. Dante Alighieri va a estructurar un infierno con una serie de círculos, en donde en cada círculo pues va a haber un pecado. Obviamente Dante Alighieri pues no escribe de la nada su visión del infierno, sino que está influenciado por el pensamiento griego y el pensamiento latino, el pensamiento romano, y obviamente va a construir un infierno propio de la Edad Media. De adolescente participó en el ejército güelfo y luego fue desterrado, lamentablemente, ¿no? Va a conocer a la persona que va a influenciar en su literatura. ¿Quién es? Beatriz Portinari, la musa inspiradora de su obra más conocida, La Divina Comedia. Ya van a saber por qué. Va a cultivar un tipo de poesía denominada dolce stil novo, es decir, dulce estilo nuevo. Este estilo tiene como característica la idealización de la mujer, que se convierte en musa y diosa, es decir, mientras que antes se alababa al teos, a Dios, como algo importante, en el Prerrenacimiento la mujer no se la ve pues como un objeto, sino que se le ve como un ideal, como un sueño, como una lejanía. Y mientras más lejana está, más inalcanzable es, pues mucho mejor. Vamos ahora sí a el libro que vamos a analizar hoy, que se llama La Divina Comedia. Este libro fue escrito en 1304. La obra, a través de la alegoría, describe la realidad tanto política, económica y social de la Edad Media, y obviamente estructura la idea del infierno, del purgatorio y del paraíso. Explora la condición humana y su fragilidad ante los vicios y pasiones, en este caso el pecado. Plantea la necesidad de redención como un proceso de purificación. Plantea que la única redención del hombre se da a través de tres caminos, pueden ser tres caminos. El conocimiento, Virgilio, personaje importante dentro de la Divina Comedia; el amor, Beatriz, que es quien, entre comillas, lo va a salvar, ayudar a Dante; y la perfección, que es la unión con Dios. Todos centrados en el hombre como protagonista. El hombre es el protagonista de la Divina Comedia, no Dios, sino el hombre. También van a aparición de técnicas del dulce estilo nuevo o el dolce stil novo, que consiste en la idealización de la mujer como idea de creación suprema. Es idea inalcanzable y eterna. Continuamos con la clase. Bien, el uso de alegorías, muy importante dentro de la obra. A lo largo de toda la obra se plantean una serie de alegorías. Por ejemplo, los círculos en donde se va a encontrar a cada tipo de pecador en el infierno. Cada uno de estos personajes, ideas y hasta espacios que Dante recorre tratan sobre la condición humana y tienen un significado simbólico. Por ejemplo, en el canto primero
Dante, que es el protagonista, es acechado por una serie de animales que son alegorías a pecados, los cuales son, por ejemplo, la pantera, que es la sensualidad juvenil y la lujuria, el león, que representa la soberbia y la ambición, la loba, que representa la avaricia, el lebrel, que es una especie de perro que representa una alegoría a la liberación, y también, adicionalmente y muy importante, tenemos a Virgilio, que es el símbolo de la razón humana, el que guía de la oscuridad a la luz, y al principio Dante no lo puede escuchar, pues había perdido el camino de la virtud y a lo largo de la obra paulatinamente lo logra escuchar y seguir. Para los que no sepan, Virgilio es uno de los poetas más importantes de la literatura latina, romana, y tiene mucha influencia sobre la literatura prerrenacentista y renacentista también, sobre todo literatura italiana. Bien, cuando ya estamos inmersos en la obra, vamos a ver que en la Divina Comedia se hace una división de los pecados. La división espacial de los círculos en el infierno de Dante se corresponde con esta estratificación moral. Los pecados de incontinencia, en donde podemos encontrar a los lujuriosos, los glotones, los avaros y pródigos, es decir, derrochadores e iracundos. Esos son pecados de incontinencia. ¿Qué es un pecado de incontinencia? Aquello que está relacionado con el apetito, con el descontrol, algo que no puedo controlar de manera racional, sino que siempre están ahí, que son apetitos propios de mi instintividad. Luego tenemos los pecados de bestialidad, en donde están, por ejemplo, los herejes y los violentos, ¿no? Aquí se diferencian un tanto de los de incontinencia porque tienen un grado de racionalidad, es decir, se hace con cierta razón. Por último, tenemos a los maliciosos, que incluyen a los traidores y los fraudulentos, los estafadores. Es de destacar cómo el mayor grado de racionalidad, es decir, la conciencia que estoy cometiendo un pecado, implica un pecado para concretarse y agravar la culpa. Los habitantes de los primeros círculos no hicieron otra cosa que dejarse dominar por pasiones inherentes a la esencia humana, instintos, mientras que los últimos utilizaron su capacidad intelectual, su racionalidad, no se lo hicieron con conciencia, para hacer el mal. Y allí, en el noveno círculo, por ejemplo, de la Divina Comedia, vamos a encontrar a Lucifer. Lucifer tiene tres caras que hacen representación a los grandes traidores de la historia hasta ese momento: Bruto, Casio y, obviamente, Judas Iscariote. Ahí están los grandes traidores de la historia hasta el momento en que se creó la Divina Comedia. Muy bien, a continuación vamos a resumir un poco la historia de la Divina Comedia. Espero que les guste. Todo inicia con Dante, que ha llegado a la mitad de su vida y se siente perdido en una selva oscura. Hace referencia a esta selva oscura alegóricamente a la pérdida del recto camino. ¿Qué es el recto camino? Básicamente la virtud. Aunque una interpretación también nos dice que posiblemente Dante haya entrado en depresión, y la depresión nos lleva a pensamientos tanáticos, es decir, a suicidarnos, por ejemplo. Entonces, él se sentía triste. La idea de tristeza, de depresión, pues era mal vista en la Edad Media, y posiblemente allí está el elemento que hace que pierda el camino, ¿no? ¿El camino a qué? El camino a la virtud, a Dios. Entonces, como se siente perdido, Beatriz, que en la vida real, para si no lo sabían, en la vida real, Beatriz, pues, no llega a estar con Dante, a pesar de que Dante la amó mucho. Beatriz pues rechaza a Dante, termina casándose con otro, y de alguna manera ese rechazo hizo que pueda escribir esta obra, ¿no? De alguna manera para hacer justicia a su amor por Beatriz. Beatriz en la vida real pues lo rechaza, pero aquí en la obra lo salva de haber perdido el camino recto, la virtud, y pide, porque Beatriz está en el cielo, dado que ha muerto, Beatriz pide a Virgilio, el poeta Virgilio, que ayude a Dante, que lo guíe, que sea su maestro, y que lo guíe por el infierno, por estos 9 círculos del infierno. Dante está en la selva oscura y se encuentra con los indiferentes. Los indiferentes son los mosquitos y los gusanos, ¿no? O sea, no tienen ninguna relación. Recuerden que el infierno se inicia o está debajo de Jerusalén. ¿Por qué de Jerusalén? Porque es el lugar donde murió Jesús. Entonces, si se dan cuenta, estamos relacionando la ficción con lo religioso. Para Dante el infierno está exactamente debajo de esta ciudad y en su antípoda estaría el purgatorio. Bien, en el siguiente círculo está el río Aqueronte, en donde vamos a encontrar al barquero Caronte o Carón, que cruza a las almas hacia el infierno. El infierno propiamente dicho
empieza después de los no bautizados. En los no bautizados va a encontrar Dante a Virgilio, y Virgilio lo va a ayudar pues a pasar cada uno de los círculos. Y en cada uno de los círculos vamos a encontrar diversos tipos de pecados relacionados con los pecados capitales. Por ejemplo, en el primer círculo tenemos a los no bautizados, es decir, aquellos que no verán a Dios. Por ejemplo, los filósofos griegos están allí, el mismo Virgilio vive ahí. Bien, luego tenemos al segundo círculo, en donde encontramos a los lujuriosos. Minos, el rey Minos, indica a qué círculo bajará cada alma, pero aquí se encuentran los lujuriosos, y es una tierra llena de torbellinos. Luego tenemos el tercer círculo, en donde están los glotones. Ellos van a sufrir una lluvia de granizos. El cancerbero aúlla y desgarra a los glotones, ¿no? Los glotones que están allí. En el cuarto círculo se encuentran los avaros y los pródigos. Los avaros, aquellos que acumularon mucho, desmedidamente, obsesivamente, y los pródigos, aquellos que derrocharon demasiado. Ellos están lanzando piedras y obviamente Plutón cuida el círculo, ¿no? Muy bien. Luego, esta primera parte se va a dividir por la laguna Estigia, en donde vamos a encontrar a los iracundos y a los tristes, el quinto círculo. Y las almas están en la laguna, el barquero es Fleges. Luego hay una muralla, las murallas de Dite. Murallas que dividen el alto infierno del bajo infierno. Este es el alto infierno y esto es el bajo infierno. Se condena al Papa Anastasio, ¿no? Herejía, ¿no? O sea, ir contra Dios, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Sepulcros ardientes en el sexto círculo. Luego viene el río Flegetonte, en donde vamos a encontrar el Minotauro y los centauros guardan el río de sangre hirviente. En el séptimo círculo se divide en tres, un río, un bosque y un desierto hirviente, y ahí van a estar los violentos. El octavo círculo se divide en 10 fosos, con distintos castigos, y ahí van a estar los fraudulentos, aquellos que cometieron estafa. En el octavo círculo se divide en 10 fosos, no se olviden, el octavo círculo en 10 fosos, ¿no? Los fraudulentos y también, ¿no? Ahí van a aparecer en el noveno círculo, a través de un pozo cuidado por gigantes, aquí está, esto va a dividir pues esta parte del infierno con la parte más terrible del infierno, el famoso cosito, ¿no? En el noveno círculo, lago congelado, donde se encuentran sumergidos los condenados. Se castiga a los traidores, se divide en 4 fosos. En el último, Lucifer castiga a Judas, Bruto y Casio, los 3 traidores de la historia, ¿no? Nosotros pensamos al infierno, a la parte más profunda del infierno, como un lugar caliente, lleno de fuego, en donde las almas se queman. Pero para Dante, más bien, el infierno era un lugar frío, congelado. Es más, Lucifer había caído del cielo, del paraíso, hacia el infierno, ¿no? Y cuando cae, sus lágrimas empezaron a brotar. Y estas lágrimas hicieron un lago. Este lago empezó a llenarse pues con las lágrimas de Lucifer, y Lucifer, al querer batir sus alas, dado que recuerden que según la mitología judeocristiana Lucifer era un ángel, cuando empezó a batir sus alas, estas alas enfriaron sus lágrimas y las congelaron. El infierno, al ser un lugar donde no hay luz, porque la luz representa lo vivo, lo divino, al ser un lugar donde no hay luz y ser oscuro, es un lugar frío. Muy bien, entonces esta es la división del infierno según la Divina Comedia de Dante. Recuerden, en el noveno círculo se van a encontrar los traidores, y Lucifer los va a devorar. A Judas, ¿no? Traicionó a Jesús, a Bruto y a Casio, traidores del Imperio Romano. Luego, cuando van a pasar del infierno, van a seguir bajando, se va a llegar al purgatorio. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque aquí las almas van a purgar condena, es decir, van a de alguna manera seguir un castigo para purificarse. Tenemos pues primero al antepurgatorio, un ángel conduce a los condenados en una barca, aquí está, y la puerta, el ángel guardián coloca 7p en la frente de Dante. Muy bien, Catón cuida el antepurgatorio. En primer lugar, en el antepurgatorio están los que vivieron en pecado, pero se arrepintieron antes de morir. Aquí están. Luego se sube cada una de estos, son cornisas, ¿no? Se van a subir las cornisas. En primer lugar, tenemos aquí a los 7 pecados capitales, ¿no? Aquí se van a purificar
¿no? Se van a purgar la condena de los 7 pecados capitales. Por eso dice 7P, 7 pecados. El primero es la soberbia. ¿Cuál va a ser el castigo para los soberbios? Se arrastran con piedras en sus espaldas. Su soberbia los hacía sentirse grandes. Algo interesante, queridos estudiantes, en esta parte es que cada pecado va a estar relacionado o proporcional al castigo que se cometió. En la siguiente cornisa tenemos a la envidia. Cilicio en las espaldas y párpados cosidos. Además, entonan cantos de amor. O sea, la envidia más bien es un odio, es un deseo de tener lo que no se tiene. ¿Y por dónde entra la envidia? Por los ojos. Por ende, los párpados están cosidos. Luego tenemos el siguiente pecado, que es la ira. Una espesa nube de humo los mantiene en una oscuridad mayor que la del infierno. O sea, la ira está relacionada con cegarse y aquí lo ciegan. Luego tenemos a la pereza. La pereza es un pecado capital en donde pues las personas no quieren hacer absolutamente nada. ¿Y cuál es la condena? ¿Cuál es el castigo? Condenados a correr sin cesar, en contraposición a su pereza en vida. Luego tenemos la avaricia. Ellos van a estar atados de pies y manos y la cara pegada al suelo, pues en vida solo ansiaron bienes terrenales. Luego tenemos la gula. Los golosos están delgadísimos por el hambre. Numerosos árboles con manjares los rodean, pero no pueden tocarlos. Y en la séptima cornisa tenemos a la lujuria. Los lujuriosos arden en un gran incendio, o sea, ardor, ¿no? Hay dos grupos, los sodomitas y los insatisfechos. Luego se va a llegar a esta parte de la cornisa en donde es la entrada al paraíso terrenal donde vivieron Adán y Eva. Virgilio ya no puede ayudar a Dante, dado que Virgilio no puede llegar al paraíso, dado que es un no bautizado, y en este momento aparece Beatriz. Beatriz va a seguir conduciendo a Dante hacia el paraíso. Aquí tenemos, por ejemplo, los ríos del olvido, Leteo y Eunoé. Recuerden que aquí se bebe esa agua para olvidar, ¿no? En la mitología griega uno bebía del agua del Leteo para olvidar su vida pasada. Y aquí está el río Eunoé que aviva los buenos recuerdos. Y un rayo de luz transporta a Dante y a Beatriz al paraíso y se continúa con la aventura de la Divina Comedia. Obviamente el río Eunoé aviva los recuerdos y el río Leteo borra los malos recuerdos. Continuamos. Bien, el paraíso está constituido por círculos o cielos también, ¿no? Cielos de los planetas. En primer lugar tenemos el primer cielo, es decir, quienes no cumplieron sus votos religiosos por falta de voluntad. El globo terráqueo tiene un tamaño miserable en comparación con el paraíso. Ojo, este tipo de cielo empíreo está relacionado básicamente con una percepción teocentrista, en donde la Tierra es el centro del universo. Estamos en la Edad Media. Recuerden que la visión heliocentrista, en donde el Sol es el centro de nuestro sistema, todavía se va a ver después. La visión de Dante es todavía geocentrista, ya geocentrista. Bien, el globo terráqueo tiene un tamaño miserable en comparación con el paraíso. En el segundo cielo están los que alcanzaron fama y gloria con sus buenas acciones. En el tercer cielo, las almas amorosas. En el cuarto cielo, los teólogos. Y el quinto cielo están los mártires de la iglesia. En el sexto cielo están los justos, aparece un águila, que es la alegoría a la justicia. En el séptimo cielo están los espíritus contemplativos. En el octavo cielo está Jesucristo y su séquito. Y en el noveno cielo, no sé si se han dado cuenta, hay una numerología. En el noveno cielo, 9 divisiones, 9 círculos que dan movimiento a todo el universo. Aquí está la ofuscación de Dante y el fin del viaje. En un momento Beatriz va a dejar a Dante y Dante llega hasta la parte más cercana a la divinidad. Como vemos, son 3 círculos que hacen referencia a la Divina Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es el cielo empíreo, la ubicación más alta. Aquí se halla la Virgen María, San Pedro. Una inmensa rosa luminosa permite subir a manera de escalera. La contemplación de Dios es imposible, porque es un ser muy luminoso. 3 círculos se superponen con una luz cegadora. Es la representación de la Divina Trinidad que les expliqué. Bien, el mensaje que deja la Divina Comedia está relacionado a la idea de nuestros propios actos que conllevan a consecuencias que al final son contra nosotros mismos. Y obviamente existe un elemento numerológico, ¿no?
el múltiplo de 3, el 9, ¿no? Es muy importante dentro de la estructuración tanto del infierno, del purgatorio y del paraíso. Eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden regalarme un me gusta, compartirlo, pero sobre todo suscribirse a mi canal para seguir compartiendo más contenido literario. Soy el docente Paolo Astorga y espero verlos en una próxima ocasión. Nos vemos.